Muy bien, bienvenidos a la clase virtual. El tema va a ser funciones. ¿Ya? Voy a dar una pequeña introducción y luego ya iremos haciendo lo que es partes de lo que usted tiene que hacer en el deber. Entonces vamos a comenzar primerito con lo que es una relación. Dice que una relación es, una correspondencia que hay entre dos conjuntos. A cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo conjunto. Aquí está un ejemplo. Y vamos a ir desarrollando. ¿Qué es una relación? Simplemente este numerito del conjunto A va a tener que relacionarse con otro numerito del conjunto B. Y esa es una relación. De alguna manera se van a relacionar. ¿Ya? De esta manera puede ser. Incluso otra vez el 3 puede estar con el 7. O sea, esta es una relación. ¿Cómo obtengo el número 1, 4, 7, 9? Es mediante una ecuación, que eso ya lo veremos luego. Pero esto es una relación. Listo. Vamos con el siguiente concepto. ¿Qué es una función ahora sí? Una función es una relación, lo que acabamos de ver, entre dos conjuntos A y B, en la que cada elemento del conjunto A le corresponde, y aquí viene la parte clave, un único elemento del conjunto B. Entonces, aquí tengo nuevamente dos conjuntos. A este conjunto A le vamos a llamar conjunto inicial o conjunto de partida. Y a este conjunto B le vamos a llamar conjunto final o conjunto de llegada. Y aquí mire lo que dice. Los elementos del A tienen que relacionarse con un elemento del B. No con dos, ni con tres, ni con ninguno, con uno. Entonces, aquí debe estar unas flechitas. Del 1, yo que sé, se relaciona con el 1. El 2 con el 4. El 3 vamos a suponer que es con el 9. Y el 4 con el 16. Si ustedes se dan cuenta, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado 16. Esa sería la relación. Pero siempre va a haber una sola flecha que sale de cada número y ahí es una función. Si salen dos o queda uno sin relacionarse, ya no es una función, simplemente es una relación. Entonces, nuevamente, una función es cuando a cada número, a cada elemento del conjunto inicial o de partida le corresponde solo un elemento del conjunto B. No dos, no tres, sino solo uno. Entonces aquí ya vienen preguntas que les voy a hacer. Tengo aquí este conjunto y les voy a preguntar. Voy a poner esto, el 1 con, vamos a poner el 5, el 6 con el 18, el 9 con el 4, el 9 con el 27 y el 12 con el 36. Pregunta, ¿es una función o no es una función? No, No, ¿por qué? Alguien que me diga por qué. que del 9 salen dos números y debe ser de uno a uno, como usted me dijo. Exacto. Entonces, del 9 sale 2 y debe ser único. Aquí dice un solo elemento. Entonces, como el 9 sale 2, ya no es una función. ¿Qué tal si yo le hago ahí? ¿Es una función o no es una función? Si le dejo ahí, Sí, es una función. ¿verdad? Que debe corresponder un elemento, dice un único elemento. ¿Seguro es una función o no es una función? Sí, seguro. Esta no es una función porque aquí el 12 se quedó sin relacionarse y dice que los elementos del conjunto A le corresponden a un único elemento. O sea, debe tener por lo menos uno. No puede quedar solo, ni puede tener dos, debe tener uno solo. Entonces, como el 12 no está relacionado, no es una función. Para que esto sea una función, debe quedar así. Una sola flecha de toditos de la. Esa es una función, es una relación donde tenemos relaciones en la vida, en funciones en la vida real. Y aquí viene lo que es ya el deber que ustedes tienen que hacer en el foro. Por ejemplo, usted coge unas 10 papas, ¿verdad? Está teniendo un elemento, en este caso es papas. Si le ponen en la balanza, ¿qué le da como respuesta? Libras. Libras, puede darme kilos, puede darme gramos. Entonces, si se da cuenta, ahí está una función. Dentro de la balanza está metida una función que calcula, en este caso, la masa de las papas lo transforma en peso. ¿Ya? Esa es una función. ¿Qué tal si un termómetro será una función?
Sí puede ser una función porque le calcula los grados. Ya, exacto. Entra la temperatura, entra el calor a ese instrumento y como resultado, ¿usted qué puede ver? Unos numeritos que me da, en este caso, los grados, que me dice a qué temperatura estoy. Si se da cuenta, ahí están ejemplos en la vida real de dónde está presente las funciones. Vamos ahora para lo que es las pruebas de la recta vertical. Mire, yo voy a poner aquí las gráficas de unas funciones y aquí dice que para poder saber si esta gráfica corresponde a una función, yo voy a utilizar la prueba de la recta vertical. ¿Qué significa eso? Que voy a hacer una recta, voy a dibujar una recta y usted va a determinar si es una función o no. ¿Y cómo se detecta esto? Dice que si corta en 2 puntos o más, no es función, y si corta en un solo puntito, sí es una función. Entonces vamos con el gráfico 1. Mire, yo voy a hacer una recta vertical. ¿En cuántos puntos cortó la imagen? 2. En 2 puntos. Por lo tanto, ¿yo qué puedo decir? ¿Es o no es una función? No es f. F le voy a poner que eso significa función. Vamos con la gráfica número 2. Voy a hacer una recta vertical. ¿En cuántos puntos cortó? En 1. En uno Entonces, es función. y es función. ¿Ya? Mire, así de fácil es esto. Vamos a la gráfica 3. Le hago una recta vertical. ¿En cuántos puntos? En dos no es función. No es función, correcto. Y la última gráfica, si le hago una recta vertical, cortó solo en un solo punto, por lo tanto, sí es función. Vamos ahora con los elementos de una función. Hay 3 elementos que hay que identificar en una función. Y es el dominio que corresponde al conjunto inicial o de partida, también llamada variable independiente. Y el codominio que corresponde al conjunto final o de llegada, que nosotros ya vimos en una grafiquita quién era el inicial o quién era el final. Y el recorrido o imagen, que es un subconjunto del codominio y corresponde a la variable dependiente. Son los elementos que están relacionados. Miren, aquí tengo un ejemplo. Conjunto A, que es el de partida o inicial. El conjunto B, que es el de llegada o el final. Y aquí vamos a identificar cuál es el dominio, cuál es el codominio y cuál es el recorrido que se lo representa así. Dice que el dominio es el conjunto inicial, o sea, el conjunto A, todos los elementos. Entonces aquí abro una llavecita y voy a poner el 3, el 7, 7. el 9 y el 11. Son todos los elementos del conjunto A, se les llama dominio. El codominio dice que es el conjunto final, o sea, todos los elementos del B. Y aquí estaría entonces el 1, el 6, el 8, el 14, el 18 y el 22. El recorrido viene a ser solo los elementos que tienen la flechita del conjunto B. En este caso, el 6, el 14, el 18 y el 22. Solo son todos los que están relacionados. El 6, el 14, el 18 y el 22. Son todos los que están con donde llega la flechita. Esos son los, en este caso, los valores del recorrido. Vamos con otro ejemplo. Mire, aquí está otro ejemplo. Y ustedes me van a dictar cuál es el dominio. El 1, ¿Ya? El 1, el 2, 2, El 3 y 3 4. 3 y el 4. Listo. Vamos ahora con el codominio. ¿Cuáles son? El 1, el 4, 7, 9, 9, 16. 16. Correcto. Ahora vamos con el recorrido. es 1, 1, 4, 9, 16. Correcto. Justo, ahí están los elementos de una función. Vamos con la monotonía de una función. La monotonía, cuando usted escuche monotonía, significa que quiero saber de la función, si crece, decrece o es constante. Y aquí tengo una gráfica. Siempre vamos a comenzar de izquierda a derecha y comenzamos como que fuera el recorrido, ¿no? Esto es como que fuera, bueno, está recto, pero como que fuera una montaña rusa. Mire, comienza a bajar, por lo tanto, esta partecita de aquí, ¿qué ha sido? ¿Creciente, decreciente o constante? Siente. Decreciente. decreciente. Entonces, la verde es decreciente. ¿Habrá otra parte que también sea decreciente? Y también. Desde La la tercera. blanca. Licenciado.
¿Cómo vamos a ver los valorcitos del eje X? De menos 9 hasta menos 6 ha sido decreciente. Decrece. ¿Ya? ¿Dónde hay otra parte que también decrezca? No veo. La tercera. Ya, la tercera que va desde menos 2 Ah, hasta más 3. Más 2, le dicen. 2, correcto. Voy a poner entonces aquí. Ahí está la parte que decrece, desde menos 2 hasta 2. Entonces aquí puedo decir yo que esta parte también decrece. ¿Ya? ¿Qué pasaría desde menos 6 hasta menos 2? Ya voy a poner otro color. ¿Qué pasaría ahí? Constante. Bastante. Constante. Entonces vamos a poner aquí constante. Esta parte es constante. ¿Ya? ¿Habrá otra parte que sea constante? Última. La última desde más 5 hasta más 8. Exacto, desde el 5 hasta el 8, esta parte es constante. Eso es lo que tienen que hacer en el deber. Me parece que tienen que poner esos intervalos. Ya voy a poner los intervalos. Y el último vamos a poner con un color celeste. Esta partecita, ¿qué será? Creciente. Creciente. Es creciente. Entonces aquí crece. ¿Cómo sé los intervalos? Simplemente aquí yo sé, pongo entre corchetitos, desde menos 9 hasta menos 6 ha sido que decrece. Desde menos 6 hasta menos 2 ha sido constante. Desde menos 2 hasta el 2 que es acá, otra vez decrece. Desde el 2, en este caso hasta el 5, crece. Y desde el 5 hasta el 8, otra vez constante. Esos son los intervalos. Siempre con el eje X. Le dicen una preguntita. En la tarea hay que especificar así como usted está especificando. Claro, o sea, ahí le pide que haga los intervalos, ¿no? O sea, estos numeritos, ya, con Ahí eso. ya. Porque ahí me parece que usted tiene que llenar donde que dice, ¿dónde decrece? ¿Dónde crece? Me parece que tiene que llenar eso, nada más. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya le dicen muchas gracias. Ya, vamos con la siguiente definición. Vamos con los extremos de una función. Los extremos de una función son los máximos y mínimos que tiene una función. Estos pueden ser, dice, relativos o pueden ser absolutos. Mira, aquí tenemos los picos que están encima de la gráfica. Los picos, estos picos de aquí, son máximos. Los que están hacia arriba, háganle cuenta como que fueran montañas. Y lo que está acá abajo, los picos de abajo, háganle cuenta que estos son las profundidades, yo que sé, de un lago, de una laguna, del mar, suponiendo. Estos son los mínimos. Entonces aquí tenemos dos máximos y dos mínimos. En un máximo tiene como punto el menos 6 con el 3. Siempre es la X primero, menos 6 con 3. El otro máximo está en 0 en X y llegó hasta el 4. Ese es un par ordenado. Siempre el par ordenado, el primer elemento es lo que está en X y el segundo elemento es lo que está en Y. Entonces, mire, está en 0 y de 0 sube. De 0 sube a 4. Aquí dice que desde menos 6 sube hasta 3. Ya, pregunta, ¿cuál será máximo y cuál será un máximo relativo y cuál será un máximo absoluto? Doy el concepto, el máximo absoluto es el punto más alto. O sea, el punto de aquí es un máximo absoluto. Solo puede haber un solo máximo absoluto. No puede haber más absolutos. El resto viene a ser máximos relativos. El resto de puntos. Si hubiera más, son todos relativos. ¿Sí? Máximo absoluto es el punto más alto y el resto de puntos que están también como picos son máximos relativos. Vamos acá con los mínimos. Mire, aquí está un punto mínimo y está desde menos 3
que es la X, y llega hasta menos 4, que es la Y. Este es un mínimo y aquí hay otro. Está en 4, positivo, que es la X, y en Y está con menos 2. Son mínimos. Este es un mínimo y este también es un mínimo. ¿Cuál será el absoluto y cuál será el relativo? El menos máximo. 3, menos 4 sería el mínimo absoluto Correcto. y el 4, menos 2 es el mínimo relativo. Correcto. El mínimo absoluto es el que está más abajo. El resto de mínimos son relativos. Vamos ahora con el siguiente. Ceros de una función. ¿Qué significan los ceros de una función? Los cortes que tienen el eje X. Mire, aquí hay un corte. Aquí está un corte. Aquí está otro corte. Aquí está otro corte. Y aquí está otro corte. Estos son los ceros. ¿Ya? Aproximadamente este cero, el de aquí, es menos 5,0. La Y va a ser 0. Aquí aproximadamente este punto aproximando sería menos 1,0. Este de aquí, como bueno, aquí no puedo aproximar a ninguno de los dos, entonces aquí estaría como que fuera 1,5,0. Y el de aquí es en 6,0. Como usted se puede dar cuenta, la Y permanece 0 y la X es el número que me da los cortes. ¿Ya? Cuando usted vea un puntito aquí 0 en la Y, es un corte en el eje X. Esos son los ceros de la función. Identificar dónde cruza la función de un lado a otro o dónde corta esta función con el eje X. Recordemos que este de aquí es la X y la parte de acá arriba es la Y. Hasta ahí preguntas de los ceros de la función, que eso también tiene que usted identificar en un gráfico. Listen, una pregunta. Dígame. No entendí esa parte que dice del 1,5. ¿De dónde sale el 5, por favor? Ya, 1,5 más o menos. Está entre el 1, mire, este punto está entre el 1 y el 2. Y es como medio punto. Exacto, es como que tiene un punto entero y un punto medio, entonces al sumar eso da 1,5, ¿ya? Vamos a ver lo que es la simetría. Exactamente, simetría par es con respecto al eje Y. Voy a dibujar para que se den cuenta por cómo es esto de la simetría. Esa es la simetría. Yo estoy graficando en un cuadrante. Y automáticamente se refleja en el otro cuadrante idéntico. Y eso es simetría par. Voy a cambiar de color para poner otro gráfico. Comienzo a graficar. Y mire, si se da cuenta que se refleja lo que está en un cuadrante, se refleja en el otro igualito. Eso se llama simetría par. Voy a ir con la simetría impar. La simetría impar tiene que ver con el origen. Vamos a hacer así mismo un gráfico. Voy a mover la regla. Mire, como dónde está reflejándose, como que fuera la diagonal. Mire. Esto es simetría impar. El uno era como que fuera un espejo del un lado hacia el otro lado, izquierda, derecha, y el otro es como que fuera una diagonal. Arriba y se refleja hacia abajo. Voy a hacer otro gráfico con azul. ¿Ya? Mire cómo se reflejó. Es idéntico, pero como que fuera volteado al otro lado. Y eso se llama simetría impar. Y la otra, cuando yo digo que una función no es simétrica, o sea, no tiene simetría, por ejemplo, aquí yo tengo esta gráfica y aquí tengo esta gráfica. Mire, totalmente diferente. Aquí tengo una curva y acá tengo como por un triángulo. Entonces, esto no tiene simetría. ¿Sí? Entonces, el ejercicio es el siguiente. Yo les voy a poner unas grafiquitas y ustedes van a decir si es par, impar o no tiene simetría. Y es lo que tiene que ustedes hacer en el deber. Pregunta la 1. ¿Par, impar o no tiene simetría? No tiene simetría. No tiene simetría. No tiene. No tiene simetría. No simétrica. Listo. Vamos con la siguiente gráfica. ¿Par, impar o no tiene simetría? Sí tiene simetría eso. Seguro. Mire, este grafiquito. No tiene. No tiene simetría. Pero este está solo hasta 2. No es simetría. A ver. Mire, la 4. Par, impar. Tiene simetría. Sí tiene simetría. ¿Qué tipo de simetría? Par. 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 Simetría par. Par. Es par.
¿Por qué? Porque fuera como un espejo. De un lado se refleja al otro lado. Y la tercera, par, impar o no tiene simetría. Impar. Si tiene simetría es impar. Exacto, es impar. Y eso es toda la clase de hoy, como para que usted haga ya su deber.